Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos y hermanas en el mundo entero. Assalamu alaikum, queridos hermanos y hermanas en el Islam y queridos hermanos y hermanas de la humanidad. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy vamos a tratar sobre el derecho islámico y también en lo que corresponda las compatibilidades con el derecho positivo que los ciudadanos en nuestro país del Ecuador y en general el derecho positivo de la manera más amplia tiene líneas colaterales y paralelas con el derecho islámico, que es un derecho fundamentalmente devocional para los que vivimos en un estado en el que no sea teocrático y se aplique el derecho positivo plenamente, y que para los musulmanes el derecho islámico es un derecho que debemos respetar por razones de creencia y asumir nuestros derechos y obligaciones de esta normativa porque somos musulmanes. Y en los países en donde el derecho islámico es ley, entonces es aplicable tal cual está previsto en el Corán y en la jurisprudencia islámica. Dicho esto, vamos a entrar en materia, hermanos y hermanas, y pidiéndoles que sigan nuestro canal como lo vienen haciendo. Agradecemos todas y cada una de las nuevas suscripciones, agradecemos cada uno de los me gusta, de sus likes, de sus comentarios. Eso nos incentiva. Les pedimos que nos dejen su huella en los videos que ustedes miran y que nos hagan los comentarios y que por favor compartan con sus amigos y amigas, con nuestros hermanos y nuestras hermanas en el caso de los musulmanes, y también con nuestros hermanos y hermanas en el caso de los que no son musulmanes, porque para los musulmanes la humanidad es fraternidad, es paz, y buscamos la paz y pedimos la paz y pedimos la paz y pedimos la tranquilidad de todo el mundo si fuera posible que la paz se diese en todo el mundo. Le pedimos especialmente por nuestros hermanos en Palestina y Gaza, pedimos porque el genocidio termine, pedimos para que ya se respeten los tratados internacionales y, como el mundo lo viene proclamando, el genocidio termine y no se sigan cometiendo los abusos y los crímenes que ahí se vienen cometiendo en algo que los agresores de este momento llaman guerra. No hay guerra porque no hay un Estado, no hay guerra porque no se combate contra nadie, no hay guerra porque no hay un Estado guerreando contra otro, porque se ha impedido la creación de ese Estado, el Estado de Palestina, y lo que hay es definitivamente bombardeo a una ciudad indefensa, a civiles indefensos, y en búsqueda de que va a tener algo que va pareciéndose a una guerra de exterminio, porque mueren niños permanentemente, mueren niños y mueren familias y no hay acceso de ayuda humanitaria, está impedido y controlado. Se vive en la cárcel más grande del mundo donde no se puede salir y se recibe bombardeos. Eso pedimos que termine. Así como también pedimos que terminen las dictaduras oprobiosas
en América Latina, las que están perfectamente identificadas. Pedimos que se respeten los resultados, porque también tenemos que decirlo. Pedimos que se respeten los resultados en Venezuela, los resultados que dan como triunfador a la oposición del actual dictador. De manera que no es que nos olvidamos, estamos viviendo la situación del mundo y pedimos que haya paz posible en todo el mundo. Dios así lo quisiera y lo quiera, pero Él sabe más, y pronto, tarde o temprano, termina haciéndose la justicia. Y como estamos hablando de derecho, no podemos dejar de mencionar estas cosas que le suceden a la humanidad en apenas unos 2-3 aspectos de los más puntuales y más graves, aparte de la guerra que se viene llevando en Ucrania, que también es una guerra injusta, es una guerra a la que está sometido también el pueblo ucraniano, que no es justa, no es una situación de legitimidad por la que se ha invadido a Ucrania. De manera que sí tocamos estos aspectos, porque es necesario que seamos más solidarios entre seres humanos y pidamos por aquellos que están viviendo en situaciones de desgracia o de calamidad. Dicho esto, pidiéndole a Alá que Él sustente nuestra lectura, pidiéndole que nos acompañe, y en nombre suyo le dedicamos este trabajo. Esperamos que Él en su magnificencia lo acepte y nos ayude, y vamos a empezar a leer de este libro que ya es familiar para ustedes, este libro que ya es muy familiar para ustedes, los derechos humanos en el Islam. Vamos a continuar con el capítulo que nos corresponde, vamos a continuar con las lecturas que ya habían sido anunciadas y que quedaron mencionadas en el video anterior. ¿Para qué? Para que sigamos aprendiendo de los derechos humanos en el Islam, que es como titula el título, pero en realidad habla sobre el derecho en el Islam, y cuando habla de los derechos humanos habla de los derechos de las personas en el Islam, y se amplía a las normas que, consideradas de carácter valga la redundancia, de carácter normativo y jurídico, contiene el Corán, que no solo es un libro devocional, sino que es un libro que hace 14 siglos fue dictado, incluyendo normativas de carácter civil, normativas de carácter familiar, normativas de carácter laboral, normativas de carácter económico, normativas de derecho ambiental. Todo eso contiene el Corán, que le fuera revelado al profeta Muhammad directamente de Alá a través del arcángel Gabriel. Bueno, vamos a seguir nuestra lectura de este libro desde el título Islam y requisitos básicos esenciales. Entonces, vamos a continuar con este pequeño gran tomo que por su contenido es muy valioso. Es, como dije antes, un gran tomo. Islam, requisitos básicos esenciales. Después de la introducción que hiciéramos, procederemos con las necesidades humanas básicas que el Islam garantiza en su divino y único sistema legal. Preservación de la religión divina. El Islam es una completa y perfecta revelación divina procedente de Alá para la humanidad. El Islam es una completa y perfecta revelación divina procedente de Alá para la humanidad, para su prosperidad y salvación. Los precedentes profetas de Alá, como Noé, Abraham, Moisés y Jesús, fueron musulmanes, enviados a sus respectivos pueblos con la religión del Islam, adorar a Alá sin asociarle a nada.
y específicos códigos de leyes adecuados a sus gentes. Alá el Altísimo dice, comillas, antes de ti no enviamos ningún mensajero al que no le fuera inspirado. No hay Dios excepto yo, adoradme. Hasta allí la cita Corán 21:25. Mohammed ibn Abdullah, la paz y bendiciones de Alá sean con él, es el último profeta y mensajero de Alá con la completa religión del Islam revelada a la humanidad antes de la llegada del día de la resurrección. Ha sido enviado para toda la humanidad con el código islámico legislado por Alá, el más sabio y omnipotente. Alá el Altísimo dice, Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino que es el mensajero de Alá y el sello de los profetas. Corán 33:40. Y Alá el Altísimo dice, comillas, hoy os he completado vuestra práctica de adoración, he culminado mi bendición sobre vosotros y os he aceptado complacido el Islam como práctica de adoración. Corán 5:3. Y él dice, realmente la práctica de la adoración ante Alá es el Islam. Corán 3:19. Y dice, y quien desee otra práctica de adoración que no sea el Islam, no le será aceptada y en la última vida será de los perdedores. Corán 3:85. El mensajero de Alá, la paz y bendiciones de Alá sea con él, explicó su similitud en relación a los precedentes profetas de Alá diciendo, el mensajero de Alá y los profetas que me precedieron son similares a una persona que construyó una hermosa casa. La casa era perfecta y magnífica, excepto en una esquina, donde faltaba un ladrillo. La gente admiraba esa casa, pero se preguntaba, ¿por qué el constructor no colocó el ladrillo que falta? Yo soy ese ladrillo que falta. Yo soy el último profeta para toda la humanidad. Hasta allí las comillas. Todos concordamos en que los principios de verdad, justicia y bondad deben ser sostenidos y defendidos frente al ataque de la falsedad, la tiranía y el mal. Repito, todos concordamos en que los principios de verdad, justicia y bondad deben ser sostenidos y defendidos frente al ataque de la falsedad, la tiranía y el mal. Nosotros al inicio de esta lectura hablábamos en contra de las tiranías, hablábamos en contra del mal, hablábamos en contra de la falsedad. Pues miren ustedes que está así legislado. No se admiten los tiranos, no se admite el mal, no se admite la falsedad en la normativa islámica. Se busca la paz y se propugna la paz. Tampoco es admisible ningún tipo de fanatismo, ningún tipo de ataque que se haga a ninguna persona humana utilizando como pretexto el Islam. Eso está proscrito, está prohibido, está impedido, está vetado por el verdadero Islam. Los verdaderos musulmanes no están para atacar a nadie y para cometer actos de terrorismo ninguno en contra de nadie, porque ese no es el Islam. Los musulmanes se toman esta obligación muy seriamente y se esfuerzan por fomentar la verdad, la justicia y la bondad por todos los medios disponibles. En las sociedades laicas, la religión es considerada un asunto privado. En las sociedades laicas, la religión es considerada un asunto privado. Es el caso de la sociedad ecuatoriana y de las sociedades, yo diría, de la mayoría de países del mundo que tienen como sistema el derecho positivo laico. Entonces es la religión un asunto considerado de derecho privado propio de las personas. Y en las sociedades democráticas este derecho está respetado en las constituciones de esos países, en los estados de derecho, y cada individuo tiene el derecho, valga la redundancia y la repetición, de escoger la religión que a bien tuviere. Entonces, en las sociedades laicas la religión es considerada un asunto privado. La vida pública
es regida por principios laicos de instituciones, pero nunca por la religión o leyes religiosas. Esto queda claro hablando del derecho positivo. En los estados en los que no es la religión, o los estados no son teocráticos y la religión no es ley, la vida pública es regida por principios laicos de instituciones laicas, pero nunca por la religión o las leyes religiosas. Pero, como dije antes, para los musulmanes tenemos esa doble normativa que seguir. La normativa de nuestra fe, que es una normativa de paz, de respeto al derecho ajeno, de respeto a la propiedad privada, de respeto a la vida, de respeto a las libertades. Esas mismas normas que proclama el Corán también están proclamadas en la mayoría de estados del mundo que tienen el derecho laico o el derecho privado, y por lo tanto son perfectamente compatibles la una con la otra. Sin embargo, a la hora de dar cuentas, a la hora de cometer infracciones, el Estado, cuando las sociedades laicas en su normativa tiene previsto determinadas sanciones, predeterminadas sanciones, para que una acción que cometa mal un individuo o tenga un derecho un individuo y esté previsto en las normativas del Estado, se harán respetar los derechos y las obligaciones. Bueno, sucede lo mismo en el derecho islámico. También se harán respetar las normativas, los derechos y las obligaciones, con la diferencia de que el juzgador de las unas es el Estado, en el primer caso de las sociedades laicas, y en el otro caso el gran juzgador y magnífico juzgador, y el que hará justicia al final de la vida, y para pasar a la vida eterna limpios de culpa y juzgados por todos los actos que hemos cometido, será directamente Alá. Entonces, debemos recordar que el desarrollo de la laicidad fue una reacción a las extravagancias y conflictos de las iglesias cristianas y de varios monarcas europeos. Esto introduce el delicado tema de la yihad, lucha, esfuerzo, que es una palabra distorsionada y mal usada. La siguiente aleya del glorioso Corán, leída en su apropiado contexto, da la justa versión sobre la yihad. Bien vale aquí aclarar que esto que se menciona aquí, que la palabra yihad está distorsionada y mal usada, especialmente por los medios de comunicación, para atribuir al término yihad el que cuando se han cometido actos terroristas en nombre del Islam se hable de la yihad islámica. No es así. El terrorismo, como dije antes, no es el Islam. Venga de donde viniere, los que actúen con actos de terror en contra de otros seres humanos no son los musulmanes que el Corán y nuestra normativa religiosa menciona. Debe ser. La yihad no es el ataque a seres inocentes. Pero los medios de comunicación occidentales confunden porque no están haciendo estas lecturas y no se enteran que el término yihad no implica el ataque a seres inocentes o el ataque terrorista de ninguna manera. No hay tal yihad islámica terrorista. La yihad no es aquello. La siguiente aleya del glorioso Corán, leída en su apropiado contexto, da la justa versión sobre la yihad. Y dice: y combatid en el camino de Alá a quienes os combatan a vosotros, pero no os propaséis. Es cierto que Alá no ama a los que se exceden. Entonces, cuando estamos hablando de yihad, no se habla de ataques terroristas. ¿Se ataca de qué? Se habla de qué, perdón. Se habla de qué, comillas, y combatid en el camino de Alá a quienes os combatan a vosotros, pero no os propaséis. Es decir, se está hablando de enfrentamientos que te estuviesen en defensa legítima o en legítima defensa.
Ahí es cuando se utiliza el término yihad, mas no para que a través de ese término se califique a todo lo que implica actos que están reñidos contra la humanidad misma y contra la ley pública y la ley pública, me refiero a la de los estados, y contra las normas del Islam, que son las normas que seguimos los musulmanes, que no estamos para atacar a nadie que no nos agreda, porque el derecho a la legítima defensa sí está consagrado en los mismos estados laicos cuanto en el Corán. Así pues, a los musulmanes está permitido luchar como forma de combate contra la opresión y la explotación, y aún en este caso cualquier forma de exceso está prohibido. La raíz árabe de la palabra yihad significa esfuerzo, entendido no solamente como lucha contra la opresión y la tiranía, no solamente entendido contra la opresión y la tiranía, por ejemplo lo que viene sucediendo en Palestina y Gaza, que están sus territorios tomados y copados y colonizados. Eso es opresión y tiranía, sino con la lucha en el sentido general para fomentar el bien y combatir el mal. Yihad es el principio más alto, pues es solo con la yihad con la que se protege el bien, la verdad y la justicia del Islam, y los propios musulmanes son defendidos de aquellos que pretenden dañarlos. Es una obligación para todos los musulmanes creer en la yihad y practicarla en la medida de sus posibilidades. Mayores obligaciones para aquellos que poseen mayores cualidades, pero incluso los pobres y los desvalidos colaboran con aportación moral y súplicas por la victoria. La yihad fue practicada también en tiempos pasados, puesto que el mal ha existido siempre a lo largo de la historia humana. La yihad se estableció con la finalidad de eliminar la tiranía y la injusticia y acabar con gobernantes y regímenes criminales. La yihad ha sido decretada para prohibir a las gentes a adorar a falsas deidades y llevarlas a adorar solo a Alá, que no tiene hijos ni asociados. La yihad ha sido decretada para eliminar las injusticias y hacer conocer al hombre la misericordia, la justicia y la paz del Islam como sistema de vida, para el beneficio del hombre en esta tierra y no para el beneficio de solo los árabes o naciones islámicas, puesto que el Islam es una religión universal y no tiene límites geográficos o fronteras. El mensajero de Alá, la paz y bendiciones de Alá sea con él, dijo: ayuda a tu hermana tanto si es un opresor como si es un oprimido. Un hombre preguntó, comillas, oh mensajero de Alá, yo le ayudo cuando es oprimido, pero ¿cómo puedo ayudarlo cuando es opresor? El profeta, la paz y bendiciones de Alá sea con él, respondió: puedes hacer que deje de cometer la opresión, esa sería tu forma de ayudarle. El mensaje del Islam es universal para toda la humanidad. Contiene un código de creencias morales y éticas que constituyen un modo de vida. El Islam se basa en los principios de justicia, equidad, igualdad, libertad, prosperidad y verdad para el hombre. La yihad no se establece para obligar al hombre a entrar en el Islam. Repito, la yihad no se establece para obligar al hombre a entrar en el Islam en contra de su voluntad, sino que es una herramienta y un mecanismo para ayudar a mantener la paz, que permite por medio de la difusión pacífica del mensaje de la religión del monoteísmo instaurar la justicia y la igualdad en el mundo entero y protegerlo así contra posibles ataques. Voy a repetir esto para que quede claro y no se tergiverse lo que se ha leído. El Islam se basa en los principios de justicia, equidad, igualdad, libertad y prosperidad y verdad para el hombre. La yihad no se establece para obligar al hombre a entrar en el Islam en contra de su voluntad, sino que es una herramienta, un mecanismo para ayudar a mantener la paz, que permite, por medio de la difusión pacífica del mensaje de la religión del monoteísmo, instaurar la justicia y la igualdad en el mundo entero y protegerlo así contra posibles ataques. Una vez que los hombres reciben el mensaje, son libres de aceptar el Islam o no. Una vez que los hombres reciben el mensaje, son libres de aceptar el Islam o no. Yo estoy este rato propagando el mensaje del Islam
Y ustedes, después de escuchar lo que he dicho ahora, y lo que se ha dicho en este canal, y lo que está reproducido en este canal, ustedes resuelven acoger el Islam como su fe, son libres de hacerlo, y los que no, pues no. Pueden tomarlo simplemente como que lo que están escuchando sea parte de su cultura general. El verdadero propósito de la yihad es abrir el camino a una pacífica propagación del mensaje del Islam a los hombres. Alá el Altísimo dice en el glorioso Corán: no hay coacción en la práctica de la adoración, pues ha quedado claro qué es la buena dirección y cuál es el extravío. Quien niegue a los ídolos y crea en Alá se habrá aferrado a lo más seguro que uno puede asirse, aquello en lo que no cabe ninguna fisura, y Alá es oyente y conocedor. Hasta allí las comillas, Corán 2:256. El principio que cimenta las relaciones entre los gobiernos y las gentes está basado en la justicia y la paz, puesto que no puede haber paz duradera sin justicia. Ahí la respuesta a lo que sucede en Palestina y Gaza. No puede haber paz duradera sin justicia, y Palestina viene siendo sometida a injusticia desde el año 47. Desde el año 1947, Palestina viene sometida a la injusticia del abuso de la invasión a sus territorios, de la creación de colonias y de invasiones insanas. Pues entonces no puede haber paz duradera sin justicia. Yihad no quiere decir guerra santa. Repito, yihad no quiere decir guerra santa, como viene denominada en Occidente, sino que es un esfuerzo y una resistencia contra los opresores y aquellos que se oponen a una pacífica difusión de la palabra de Alá y de la religión del Islam. La palabra guerra implica a menudo una lucha por intereses personales o nacionales, tierras, recursos y por otros motivos políticos o económicos. El Islam prohíbe este tipo de guerra y permite la yihad en las tres situaciones siguientes. 1. Defensa de la vida, la propiedad y los límites nacionales sin transgresión. Alá dice en el glorioso Corán, comillas, y combatid en el camino de Alá a quienes os combatan a vosotros, pero no os propaséis. Es cierto que Alá no ama a los que se exceden. 2. Eliminar la opresión y defender los derechos de los oprimidos. La obligación de contrarrestar la opresión y la tiranía es mencionada en la siguiente aleya del glorioso Corán. Comillas. ¿Y cómo es que no combatís en el camino de Alá mientras esos hombres, mujeres y niños oprimidos dicen: Señor nuestro, sácanos de esta ciudad, cuyas gentes son injustas, y danos procedente de ti un protector y un auxiliador? Corán 4:75. El profeta de Alá, la paz y misiones de Alá sean con él, dijo: la mejor yihad es una verdadera dicha delante de un gobernante tirano. La mejor yihad es una verdad, la mejor verdad, repito porque me equivoqué en la lectura, la mejor yihad es una verdad dicha delante de un gobernante tirano. La mejor yihad, repito, la mejor yihad es una verdad dicha delante de un gobernante tirano. 3. Defensa de la fe y la religión. Alá el Altísimo dice en el glorioso Corán, comillas, y combátelos hasta que no haya más oposición y la práctica de la adoración se dedique por completo a Alá, y si cesan es cierto que Alá ve perfectamente lo que hacen. Corán 8:39. Un mujahid, musulmán que lucha por la causa de Alá, tiene que tener como única intención de agradar solamente a Alá. Tiene que entender que la yihad solo se realiza por motivos justos: proteger el Islam y los musulmanes, y difundir el mensaje del Islam y la palabra de Alá. Si los enemigos del Islam que luchan contra los musulmanes cesan sus ataques y aceptan una paz justa, entonces el musulmán está obligado a interrumpir hostilidades. Alá dice: pero si se inclina por la paz, inclínate tú también y confíate de Alá. Él es quien oye y Él es quien sabe. Alá dice: y si se retiran y no os combaten y os ofrecen la paz, Alá no os da ningún medio para ir contra ellos.
Alá dice, y si se retiran y no os combaten y os ofrecen la paz, Alá no os da ningún medio de ir contra ellos. Corán 4:90. El Islam ha permitido luchar solamente por las causas enumeradas anteriormente y ha establecido normas estrictas en conducta de caso de guerra. Otras razones que conduzcan a la guerra están totalmente prohibidas en el Islam, como por ejemplo para expandir territorio, intereses coloniales, venganzas, etc. El Islam no permite a los combatientes matar al azar, solo permite a los militares y a las tropas. El Islam no permite matar a ancianos, matar niños y mujeres enfermos, personal médicos y monjes que hayan recluido para adorar a Alá. El Islam prohíbe la mutilación de los cuerpos y los órganos de los enemigos caídos en batalla. El Islam también prohíbe matar cualquier especie de ganado perteneciente al enemigo, destruir las casas de la población y contaminar el agua potable de ríos y lagos, fuentes y pozos de agua del enemigo. Estos principios están establecidos en varias leyes del Corán, por ejemplo el siguiente, comillas, busca en lo que Alá te ha dado la morada de la última vida, sin olvidarte de tu parte en esta, y haz el bien igual que Alá lo hace contigo, y no busques corromper la tierra. Y es cierto que Alá no ama a los corruptores. También están basados muchos dichos que el mensajero de Alá, la paz y bendición de Alá sean con él, dice, como el siguiente, luchad por la causa de Alá y en su nombre, en contra de los que no creen en Alá. Combatidlos, pero no incumpláis vuestros pactos o treguas, no mutiléis y no matéis. Y también dijo, no matéis a mujeres o esclavos, ni tampoco nunca recién nacidos. Con estos mandatos cumplen las directivas y recomendaciones del primer califa Abu Bakr a sus líderes militares enviados a la yihad, quien decía, escuchad y obedecéis las siguientes 10 órdenes de instrucciones. No traicionéis a nadie si establecido un compromiso. No robéis los botines de guerra. No incumpláis los pactos de alianza. No mutiléis los cuerpos del enemigo, de los muertos. No matéis a menores. No matéis a los ancianos o a las mujeres. No arranquéis las palmeras u otro tipo de árboles. No las queméis. No cortéis o destruyáis los árboles frutales. No matéis a las ovejas, hembras, vacas o camellos, a no ser que sirvan para vuestro sustento. Seguramente os encontraréis con gente que se aísla y se retira para dedicarse a adorar a Alá, como los monjes. Dejadles pues y no los molestéis. Os encontraréis con gente en el camino que os ofrecerá comida. Cada vez que comáis, recitad el nombre de Alá. Pasaréis cerca de gente que se ha afeitado el pelo en el centro de la cabeza y ha dejado el resto de largas trenzas. Tenéis permitido luchar contra esa gente, pues son guerreros de enemigos que cargan sus espadas contra vosotros e id en nombre de Alá. Vamos, una vez que hemos cumplido el tiempo prudente de lectura, vamos a cortar aquí este tema para continuarlo en una siguiente lectura en las próximas horas, para no alargar el video y para que lo dicho sea lo sustancioso e importante y quede claro todo lo que hemos leído, que es el derecho islámico y cómo se ve el derecho islámico en este tomo, que está producido y se encuentra en cualquiera de las mezquitas del planeta y está traducido al español. Bueno, creo yo que, si bien os he dicho que vamos a terminar nuestra lectura ahí donde quedábamos, vamos mejor porque apenas nos queda un poquito de material. Vamos a continuar la lectura de una vez. Vamos a terminar la lectura de una vez. En el Islam
se proclama en el derecho, como existe en la Convención de Ginebra, las normas para cuando los países cuando hay enfrentamientos bélicos, existen normas en el derecho público e internacional, existen normas. También en el Islam existen normas, pero en cuanto tiene que ver con las conflagraciones o con la guerra, porque lo ideal sería que no hubiesen guerras, lo ideal sería que no hubiesen agresiones, lo ideal sería que se respete a los musulmanes, que se respete el territorio, que se respete, por ejemplo, Palestina, que no se persiga a hombres, mujeres y niños que son palestinos en su propio territorio, que no se colonice, que no se ataque, o que no se ataque a los musulmanes en el mundo, a las mujeres musulmanas en el mundo, por la vestimenta que usan, que no se las humille, ¿no? Todo esto que sistémicamente se da en ciertos países que no entienden que la idea de respetar las creencias religiosas es un derecho humano. Las creencias religiosas, como aquí hemos proclamado, el Islam no obliga a creer a nadie, no obliga a creer a nadie, lo hemos dicho. Ustedes que están escuchando ahora estas lecturas, que son lecturas de carácter cultural, para que se conozca el derecho islámico en la realidad y no se distorsione, entonces que encuentren la lógica del derecho a la defensa, de la legítima defensa, del derecho a la lucha contra la opresión, la invasión, la religión. Entonces, esto es importantísimo que cada uno de ustedes lo vaya racionalizando en el sentido de qué quiero decir, que vaya razonando que todo lo que se dice en contra del Islam no es sino producto de qué, de una islamofobia que se ha creado a través de los grandes medios internacionales, las grandes cadenas internacionales de noticias manejadas por no amigos del Islam y de los musulmanes precisamente, o por grandes grupos políticos enemigos del Islam en toda la historia, que no reconocen el aporte del Islam a la historia y a la humanidad, y que el Islam les fue incómodo y les ha sido incómodo siempre. Ellos son los que buscan una lucha religiosa. El Islam no busca una lucha religiosa, ni una guerra santa, ni nada que se le parezca. Entonces, pero como el Islam es, contra el Islam se acomete, y el ejemplo más claro tenemos Palestina y Gaza, también el Islam tiene en sus códigos, en sus normativas, derecho a la defensa, y ese derecho a la defensa está legislado. En el Islam, en la yihad, cuando se está dando el legítimo derecho a la defensa, dice lo siguiente, continuando con la lectura: los prisioneros de guerra no pueden ser torturados, humillados o mutilados. Como les dije antes, esto para que no se asombre ni quede ninguna cara de sorpresa cuando se escuche este texto. Lo mismo dicen los tratados internacionales de las Naciones Unidas sobre la guerra. Los prisioneros de guerra no pueden ser torturados, humillados o mutilados. No pueden ser encarcelados en celdas estrechas, sin comida o bebida. El glorioso Corán dice, comillas, y daban de comer a pesar de su propia necesidad y apego a ello, al pobre, al huérfano y al cautivo. No os alimentamos sino por la paz de Alá. No buscamos de vosotros recompensa ni agradecimiento. Corán 76, 8. El gobierno islámico tiene derecho a liberar a los prisioneros de guerra sin ningún rescate o a cambio de un rescate pactado, o intercambiarlos con otros prisioneros de guerra musulmanes. Esto está basado en la siguiente ley del glorioso Corán y también consta en las normativas, como he dicho antes, del derecho internacional público. Y cuando tengáis un encuentro con los que se niegan a creer, esto está basado en la siguiente ley, perdón, me perdí.
en la siguiente ley del glorioso Corán, que dice: y cuando tengáis un encuentro con los que se niegan a creer, golpeadlos en la nuca y una vez que lo hayáis dejado fuera de combate, apretar las ligaduras y luego liberarlos con benevolencia o pedir un rescate. Así hasta que la guerra deponga sus cargas. Así es, y si Alá quisiera se defendería de ellos, pero lo hace para poneros a prueba unos contra otros. Y los que combaten en el camino de Alá, Él no dejará que sus obras se pierdan. La población conquistada, incluido los no musulmanes residentes en un Estado islámico y sus familias, posesiones y bienes, tienen derecho a la protección de cualquier violación en base a la ley islámica. Nadie tiene derecho a confiscar propiedades y bienes de los no musulmanes residentes, o humillarlos o a faltar a su honor. Nadie tiene el derecho a atacarlos injustificadamente. La creencia en las prácticas religiosas de los no musulmanes residentes de un Estado islámico tienen que ser respetadas. Alá dice en el glorioso Corán: esos que si les damos poder en la tierra establecen el salat, entregan el zakat y ordenan lo reconocido y prohíben lo reprobable, a Alá pertenece el resultado de los asuntos. Hasta allí las comillas, Corán 22:41. Los no musulmanes residentes en el Estado Islámico están sujetos al pago de un impuesto llamado jizya, que es un tipo de impuesto especial resultado de aquellos que no aceptan el Islam y desean mantener bajo su propia religión, viviendo en un Estado islámico y bajo la ley islámica. En los primeros estados islámicos, mientras los musulmanes ricos pagaban un 40% de su riqueza acumulada, los no musulmanes residentes pagaban la yihad de tres formas. La clase rica y pudiente, el equivalente a la suma de 48 dirhams al año. La clase media, como los mercaderes, comerciantes y agricultores, un equivalente a la suma de 24 dirhams al año, y la clase trabajadora, como panaderos, carpinteros, fontaneros y similares, un equivalente a la suma de 12 dirhams al año. La yihad era recaudada a cambio de la protección de los no musulmanes residentes en un Estado islámico y de sus posesiones. El líder y comandante musulmán, general Khalid bin al-Walid, estableció en una ocasión un pacto de alianza con no musulmanes residentes en aquel tiempo en el Estado Islámico y dijo, comillas: os ofrezco mi pacto de alianza y protección a cambio de la recaudación de un impuesto. Si os proporcionamos la protección necesaria, recaudaremos el impuesto. En caso contrario, no estáis obligados a pagarlo. Entonces, hasta aquí las comillas. Entonces, cuando las fuerzas musulmanas tuvieron que desalojar e ir a combatir a otro lugar, devolvieron la yihad que habían recaudado, puesto que no podían proporcionar la seguridad que habían ofrecido. La yihad no se aplica a cada no musulmán residente en un Estado islámico. Se recauda de todo aquel que tenga recursos. Muchas categorías de personas están exentas de pagar la yihad, incluyendo los pobres, los menores y las mujeres, los monjes, los ciegos y las personas discapacitadas. El Islam hizo obligatorio para el gobierno islámico el encargarse de la protección de estas categorías de personas y ofrecerles adecuados medios de vida. En efecto, el pacto de alianza ofrecido por el general Khalid bin al-Walid a los no musulmanes residentes en la ciudad llamada Hira, en Irak, bajo el gobierno islámico, establecía lo siguiente, comillas: cualquier persona anciana, trabajador minusválido, persona enferma o persona rica caída en bancarrota y que por estos motivos necesita la caridad de su prójimo, todas estas personas están exentas de pagar el impuesto. Además, todas estas personas serán proveídas de los medios necesarios de subsistencia provenientes de la tesorería islámica para ellos mismos y los miembros de su familia. Otro ejemplo lo tenemos cuando el segundo califa Omar bin al-Khattab pasó una vez junto a un anciano judío, que estaba mendigando. Omar fue informado de que se trataba de un no musulmán residente en el Estado Islámico. Omar inmediatamente dijo: no hemos sido justos contigo. Pagaste los impuestos mientras eras joven y hábil y te abandonamos ahora que eres anciano. Omar condujo al anciano judío a su propia casa y le ofreció comida y más ropa. Más tarde Omar instruyó a los encargados de la tesorería diciendo: seguid, controlad y observad la situación de personas similares
ofrecerles la asistencia necesaria a ellos y a sus familias de la tesorería islámica. ¿Qué sucede, queridos hermanos y hermanas, en países como el nuestro, como el Ecuador, en que los ancianos, las personas de la tercera edad, ya han cumplido, han entregado sus vidas para aportar al Estado? ¿Qué sucede? En la mayoría de países latinoamericanos, la seguridad social es injusta, la seguridad social es precaria, y hablando del Ecuador, la seguridad social es absolutamente precaria. La seguridad social ha sido mutilada por gobiernos corruptos que quieren volver al poder, que no se han conformado con lo que destruyeron, sino que quieren volver a seguir destruyendo y a llevarse más de lo que se llevaron. La seguridad social en el Ecuador es precaria. Los jubilados viven apenas con lo mínimo, y eso no es lo indispensable. Viven con lo mínimo y están sometidos a una atención hospitalaria que no por culpa de la normativa, no por culpa de las malas administraciones y de la corrupción de las mismas. Por ahí hay prófugos de la justicia que administraron el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esos prófugos de la justicia que se llevaron dinero o hicieron, como se dice, del dinero flores que les adornaron sus balcones y sus gustos. Esto es a modo de metáfora, ¿no? Hicieron flores del dinero, se llevaron el dinero, hicieron negociados, están sometidos. Estos individuos han sometido ¿a qué? Han sometido a los ciudadanos jubilados de nuestro país a vivir penurias para tener una pensión bajísima. Bueno, esas injusticias son las que se deben combatir desde los pueblos, y esas injusticias son las que el Islam, precisamente en su derecho islámico, no permite que se den, y va en busca de dar apoyo, y da el apoyo necesario a las personas de la tercera edad o a las personas que ya han cumplido una edad o tengan minusvalías y no puedan valerse por sí mismas. Por eso he leído lo que voy a volver a repetir. Seguir y controlar y observar la situación de personas similares se refiere a las personas que, como el ciudadano judío que ya vivía en el abandono, como el ciudadano judío al que el segundo califa Omar bin al-Khattab, cuando pasó junto a él, fue informado que estaba mendigando y que se trataba de un musulmán no residente, le dijo: no hemos sido justos contigo, pagaste los impuestos, que es lo que pagamos los ciudadanos, y que pagamos impuestos, pagamos nuestra seguridad social, y nuestra seguridad social y nuestros impuestos de la final de la vida no sirven poco o nada, porque pandillas de corruptos o malos administradores han cometido los delitos de llevarse los dineros o de mal administrarlos, y han dejado a los jubilados a vivir en la indigencia prácticamente. Alá dice en el glorioso Corán: realmente las dádivas han de ser para los necesitados, para los mendigos. Aclarando el término en la expresión dádivas, sadakat alude específicamente al zakat, que es la contribución voluntaria que ha de dar cada musulmán como obligatoriamente, la contribución voluntaria en cuanto al monto, sí, pero obligatoria en cuanto al hecho. Ha de dar a las personas que requieran, por su pobreza, permanentemente, si se puede, en el transcurso de la vida de los musulmanes.
Es una interpretación de esa ley que dice que los necesitados son los musulmanes, los mendigos son los no musulmanes residentes en un Estado islámico. Aquí la expresión dádiva zakat, repito, alude específicamente al zakat. Es una interpretación de esta ley, la que leí. Se dice que los necesitados son los musulmanes y los mendigos son los no musulmanes residentes en un Estado islámico. Es para diferenciar entre musulmanes y no musulmanes, pero en ambos casos se da una contribución de carácter obligatorio para ambos cuando se habla de zakat, que ya leeremos las normativas de cuál será el aporte que un musulmán que tenga posibilidades deba dar en beneficio de los pobres y de los débiles y de los necesitados y de las personas con discapacidades o de los cautivos o de las personas que hayan migrado por razones de necesidad de un país a otro país. Entonces, el Islam no le cierra las puertas a nadie y por el contrario, le abre las puertas a todo aquel que quiera venir a seguir nuestra fe. Es la religión más universal de todas. Superamos los 2.000 millones de seguidores, de fieles del Islam, esparcidos por todo el mundo, y es la religión con mayor progresión y mayor asimilación de creyentes, mientras que otras religiones en la misma proporción pierden creyentes. ¿Por qué? Porque el Islam es paz, es lógica, es ciencia, es legislación, es una legislación que se ha escrito hace 1400 años, es humanismo, es humanista, no hay castas ni clases, en el momento, desde el mismo momento en que uno decide ser musulmán, es igual que cualquiera de sus hermanos. Bueno, hasta aquí vamos a quedar con esta lectura interesantísima que estoy seguro aclarará conceptos que han sido distorsionados, que han sido manipulados por la islamofobia y que hemos leído de este libro. Vuelvo a proponerlo. Aquí está, esta es la lectura, que no tiene otro propósito que de recordar a nuestros hermanos musulmanes lo que es el derecho islámico y de hacer cultura general para los que no conocen el Islam y probablemente han escuchado versiones antojadizas sobre lo que es la yihad, por ejemplo, tema al que le hemos dedicado todo este video. Y lo íbamos a cortar cuando nos quedaban un par de páginas, por eso un preanuncio de que íbamos a parar, pero seguimos porque era conveniente cerrar el capítulo. Hasta aquí quedamos, queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos y hermanas del Islam, queridos hermanos y hermanas que no son del Islam, pero somos hermanos de la humanidad. Que la paz y bendiciones de Allah sea con todos, con los musulmanes y no los musulmanes. Y nos estaremos viendo ahora sí, en las siguientes horas, si Dios quiere, inshallah, con otras lecturas de otro de los libros que estamos leyendo y explicando. Que la paz de Allah sea con ustedes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la próxima horas, inshallah.